en México, diversidad, desafíos y alternativas. Y este cierre lleva por título de la compra a la acción consumidores y comerciantes en el fortalecimiento de los mercados tradicionales. Mi nombre es Mayra Karina Solís López y estaré moderando esta sesión junto con la doctora Lulú Flores López, a quien agradezco su acompañamiento a lo largo de este seminario. Esta fue una iniciativa que nos entusiasmaba mucho desde el inicio y nos alegra estar aquí para cerrar este camino junto a ustedes. A lo largo de las sesiones anteriores hemos estado analizando distintos aspectos de estos espacios emblemáticos, reconociendo su importancia cultural, biológica, social y económica. En esta última sesión nos proponemos reflexionar sobre las acciones concretas que desde distintos frentes podemos emprender para fortalecer los mercados tradicionales, desde la labor cotidiana de quienes los sostienen con su trabajo hasta la responsabilidad activa de quienes consumen y participan en su vitalidad. Nos acompañan dos destacadas personas ponentes cuyas trayectorias aportarán herramientas clave para enriquecer esta reflexión colectiva. Antes de presentar a nuestras personas ponentes, cedo la palabra a la doctora Lourdes, quien nos explicará la dinámica de esta sesión. Adelante, Lulu. Gracias, Mayra. Buenos días a todos. Agradecemos, bienvenidos sean y agradecemos su presencia. Contaremos con la participación de dos personas ponentes, quien van a disponer de 15 minutos para cada una para compartirnos sus reflexiones y experiencias. Una vez que haya concluido sus intervenciones, abriremos un espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios. Entonces, les invitamos a que nos escriban sus preguntas a través del chat y que nos indiquen a quién van dirigidas o pueden ser de forma general. También si desean hacer algún tipo de comentario, no necesariamente pregunta, también lo pueden vertir en el chat. Y estaremos dando lectura en estos 20 minutos para el diálogo. Durante la sesión vamos a compartir también en el chat un enlace para el registro de la asistencia. Les vamos a agradecer que lo completen y porque, bueno, con este registro estaremos enviando las constancias de participación a quienes hayan asistido por lo menos 3 de las 4 sesiones del seminario. Y bueno, les agradecemos desde ahorita su participación y colaboración en esta última sesión, porque pues han contribuido mucho a enriquecerla con sus preguntas, con sus comentarios. Voy a presentar a la doctora Angélica García Bustos. Gracias por su presencia. Ella es licenciada y maestra en antropología social con un doctorado en educación. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Forma parte del cuerpo académico Etnografía y Sistemas Culturales y ha participado en diversos proyectos de investigación, congresos y tiene una diversidad de publicaciones muy interesantes. Su línea de trabajo se centra en la antropología de la alimentación, con una mirada crítica y profunda sobre las prácticas culturales que sostienen y dan sentido a nuestros mercados. Le agradecemos su presencia y le cedo la palabra a la doctora Angélica. Adelante, doctora. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar, dado que tenemos 15 minutos, para no abusar también del tiempo de los demás. Bueno, esta charla la hemos titulado el día de hoy Consumidores y comerciantes de alimentos en el Tianguis de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Me gustaría platicarles rápidamente que esta presentación tiene relación con los resultados que nosotros obtuvimos de un proyecto de investigación, el cual registramos y bueno, se nos aprobó y pues la información que ahora en parte vierto aquí, pues es resultado de este proyecto. También en este proyecto, bueno, quisimos contextualizar teórica y etnográficamente un poquito la importancia y la trascendencia precisamente de los antecedentes de este tianguis, pero también de otros tianguis que de alguna manera tienen pues antecedentes prehispánicos y coloniales. También quisimos documentar ya de manera directa y etnografiar la compra, la venta y bueno, en algunos casos tuvimos también la oportunidad de que nos pudieran compartir la preparación de algunos alimentos de origen tradicional que se venden justo en este tianguis. Ujú. Les platico un poquito de la metodología
La metodología que utilizamos fue que nos documentamos de 12 subdisciplinas de la antropología que nos permitieron como comprender algunos conceptos, algunas definiciones y a la vez poder teorizar que fueron la antropología de la alimentación y la antropología económica, dado la cuestión de transacción y venta que tuvimos la oportunidad también de, pues, de tratar y de visualizar. Realizamos trabajo de campo e hicimos varios recorridos en el lugar. Podemos decir que es un megatianguis. Realmente no tiene así como un fin. Ahorita voy a presentar algunos datos de su ubicación para que podamos verlo. También aplicamos técnicas de investigación. En este caso, creo que dos técnicas fueron muy importantes para nosotros como antropólogos, que es la observación y la entrevista. En este caso, bueno, nos preocupamos por entrevistar a algunos interlocutores que, pues, que de favor nos hicieron para poder obtener información, que fueron tanto vendedores como consumidores. En este caso, nosotros nos interesamos en que los productores fueran realmente productores de alimentos de origen mesoamericano y que en este caso pues cumplieran la característica de ser productores en pequeña escala realmente porque no tienen una amplia producción. Y bueno, sí quisimos un poquito indagar allí con ellos en este sentido de su producción y luego su excedente para poder vender en el tianguis. También con algunos consumidores, dado que es un tianguis que tiene características pues mestizas, pero también indígenas. Bueno, este tianguis es un centro de abastecimiento muy importante para comunidades indígenas que se encuentran cerca de la cabecera municipal del lugar. Un método muy importante en este trabajo que hicimos fue el método etnográfico. Dado que el método etnográfico es un método, digamos, de cajón para los antropólogos, nos permitió como describir de manera muy detallada la ubicación, pues, del tianguis, pero además también poder detallar un poco la recolección, ¿no? De los productores, la venta y la preparación, como decía, de algunos alimentos. Y bueno, esta parte la dejé un poquito para decir que también este proyecto engarza un poco en que estábamos interesados o estuvimos interesados como en describir también qué cambios han tenido, por ejemplo, las formas de producción, la venta y el consumo de estos alimentos, dado que una parte representativa de la población de este municipio pues migra por razones laborales, algunos por razones de estudio, y bueno, eso ha hecho como que haya ciertos cambios y transformaciones en los patrones de consumo. Entonces, bueno, un poquito estuvimos también interesados en esta parte. La población de estudio, como ahorita lo decía, pues fueron productores y comerciantes en pequeña escala. Es muy visible ver en el tianguis cómo los pequeños productores comúnmente ofrecen el excedente que producen y lo ponen en el piso. Ajá, no tienen así como un amplio puesto, por decirlo. Entonces, más bien nos interesamos en estos productores en pequeña escala que cultivan maíz, frijol, calabaza, pero además aprovechan todavía estas plantas silvestres que crecen alrededor de la milpa y que los conocemos como quelites. Entonces, bueno, quisimos un poquito irnos con estos criterios a determinar que la población de estudio fuera, pues, estos productores autosuficientes que tuvieran un espacio de cultivo realmente o relativamente pequeño y que comercializaran el excedente. Además de ser autosuficientes, ellos buscan tener un excedente y bueno, lo que dicen es, si hay excedente, pues vamos y vendemos en el tianguis. Y también, como decía, algunos compradores, pues de origen indígena que están alrededor de la cabecera. Sí nos interesamos también en que estos pequeños productores, como ahorita decía, pues que tuvieran como esta pequeña porción de tierra, que cultivaran estos alimentos que a nosotros nos interesaba y bueno, que al menos tuvieran una cosecha al año, así fue como los pudimos también como delimitar o poder marcar la población que a nosotros nos interesaba estudiar. También, bueno, estos productores principalmente están en
Pues muy clavados sobre todo en el cultivo de temporal, o sea que aprovechan, por ejemplo, esta temporada de lluvias, aunque, por ejemplo, grandes productores también se puede ver cómo ya tienen una tecnología mucho más sofisticada para la producción de riego. Entonces, la producción de riego no está como, digamos, desligada o fuera de ello, pero lo trabajan como otro sector de la población que ya está como mucho más preparada para utilizar este tipo de tecnología. Pero principalmente nosotros como que delimitamos a la población en este aspecto. Entonces, bueno, también los quelites en esta parte, como ahorita decía, se pueden ver, aquí yo coloqué algunas fotos que se pueden visualizar y que tienen, por ejemplo, la característica de ser comestibles, pero además también encontramos en que la gente dice que son plantas curativas. Entonces, bueno, estos quelites los encontramos diversos en el tianguis también, y algunos de ellos, además de ser comestibles, pues son como plantas curativas. Ya tenemos por ahí también una pequeña línea donde ahora estamos desarrollando un poquito las propiedades curativas de estos quelites que vemos. Y bueno, es una amplia variedad. Aquí solamente coloqué algunos. Y bueno, en la parte teórica, nosotros nos interesamos principalmente por desarrollar o teorizar cuatro elementos muy importantes de este proyecto. El primero, pues la comercialización de estos alimentos tradicionales, que así le colocamos, o de origen mesoamericano también. También nos interesamos un poco en desarrollar la parte de los tianguis prehispánicos y coloniales, como lo decía al inicio. Otra parte más clavamos mucho también sobre cómo la antropología históricamente se ha introducido, ¿no?, al estudio de los mercados y tianguis. Y por último, bueno, hacemos también, y lo voy a presentar ahorita, una distinción entre el mercado y tianguis, que son como dos palabras que se usan indistintamente muchas veces, pero que sí tienen como una diferenciación. Entonces, bueno, este proyecto, como lo decía, estuvo muy centrado en distinguir, por ejemplo, estas tres plantas que fueron domesticadas en Mesoamérica, así como las vemos aquí en la presentación. Bueno, primeramente se domesticó la calabaza, luego el maíz y el frijol. Estas tres plantas siguen siendo parte del abasto alimentario de estas comunidades del Altiplano Central, no solamente de este municipio que ahora voy a presentar o de esta cabecera municipal, sino en general como de esta área central del país que se conoce como el Altiplano. Y bueno, todos sabemos que Mesoamérica pues fue esta área geográfica, ¿no?, que de alguna manera tuvo características muy centradas principalmente en la actividad agrícola. Ujú. Nosotros encontramos, sé que hay muchos tianguis porque encontramos muchísima información, pero nos centramos como antecedente, sobre todo en los tianguis prehispánicos, que fue el de Tlatelolco. Entonces, por la manera en la que estaba estructurado, ¿no? Porque cada barrio contaba precisamente con su mercado y nos centramos también un poco y nos interesó también cómo describir estas formas de pago que fueron utilizadas precisamente en estos tianguis prehispánicos. Comúnmente, bueno, se decía que sí, como todos sabemos, el cacao fue utilizado como una forma de pago, como una moneda. Sin embargo, encontramos que había también otras formas en este sentido, también pues que tenían como esta función, ¿no?, de una moneda o se usaba como una forma también de intercambio. Bueno, esos son algunas también que encontramos nosotros, ¿sí? Como parte del estudio de mercados y tianguis, nosotros, por ejemplo, encontramos que en antropología este ha sido un tema tratado ya desde antes, desde la perspectiva económica, como lo decía, y uno de los principales antropólogos que se involucró de inicio y que no era mexicano, pero hizo trabajo de campo con mexicanos, fue Malinowski, quien se interesó, por ejemplo, por estudiar los mercados del Valle de Oaxaca. Y bueno, hay una información muy importante que para nosotros pues fue algo así muy valioso que pudimos rescatar y que nos sirvió mucho como un antecedente teórico para este proyecto. También encontramos que ya desde entonces los estudios que se hicieron sobre mercados, pues estaba muy relacionado este proceso
de producción, consumo y también cómo estos sistemas de distribución desde entonces ya eran muy importantes porque se observaron muy detenidamente la producción desde sus formas primarias, ¿no? Los transportes, por ejemplo, las formas de propiedad agraria, la organización del trabajo, la misma tecnología que se usaba y bueno, además la estratificación de los consumidores, eso fue algo importante y también eso coincidió mucho con lo que nosotros encontramos en el trabajo de campo. Entonces, esto pues fue como una parte que nos permitió teorizar bastante. Y luego en la distinción, como decía, del mercado y el tianguis, aquí creo que vale la pena así decirlo, un poquito centrándose en el aspecto de que un mercado como nosotros lo conocemos podría estar diciendo es mercado y tianguis. Bueno, desde la época así prehispánica, el tianguis se conocía como tianguistli, que en este caso significaba precisamente tianguis, ¿no? Ahora nosotros encontramos que el mercado tiene la característica de ser un lugar fijo y el tianguis es un como, digamos que se arma en un espacio al que se le conoce también como plaza. Entonces la gente lo identifica como el día de plaza y además elige un día a la semana, ¿no? En este sentido, entonces la gente lo llama como el día de plaza. Entonces el tianguis es semifijo porque se coloca solo una vez por semana o en algunos lugares podría ser que sean dos, ¿no? También. Aquí lo más importante es que tanto el mercado como el tianguis tienen el objetivo, ¿no? De reunir, de reunir compradores, vendedores, pero también de intercambiar, que es algo importante también por por lo que la gente va. También me parece que los mercados han sido valorados hasta la fecha porque son lugares donde se interacciona socialmente. Entonces la gente podría decir, tal vez no voy y compro, pero sí voy y visito al compadre o la comadre o el hermano, etcétera, ¿no? Alguien con quien tal vez mantenga una relación y bueno, lo quiero visitar. Entonces creo que a la gente cuando se le pregunta por qué vas al tianguis, bueno, sí voy y compro, pero también porque voy y veo al compadre, ¿no? Entonces es algo también muy interesante, por eso creo que estos espacios son de interacción social muy importantes como lo podrían ser otros, ¿no? Desde la época anterior. También encontramos que el vendedor y el consumidor mantienen como esta similitud de que ambos podrían decirte marchantes, porque desde la época antigua, como un antecedente, es que había tanto vendedores como compradores que caminaban, no estaban establecidos en un lugar, por así decirlo, e iban caminando ofreciendo sus productos o sus mercancías. Entonces, ambos pueden ser considerados como marchantes, ¿no? Y bueno, ubicando rápidamente. El tianguis donde nosotros trabajamos está ubicado en el municipio de Ixtlahuaca. Ixtlahuaca es uno de los 125 municipios que alberga el Estado de México. Aquí lo vemos en esta parte roja. Es un municipio que podemos decir se encuentra al norte bueno, del estado y se encuentra también al norte de la ciudad de Toluca. Ajá. Aquí un poquito describimos la localización del tianguis, como lo había dicho. A mí me parece que estas son como algunas demarcaciones que podríamos decir están centradas solo en lo que pudimos observar, pero realmente es un megatianguis. O sea, a veces no tiene terminación, podríamos decir. Y bueno, se cierra totalmente la circulación, como se hace en muchos lugares. Además, la cabecera municipal también, pues sé que es relativo decirlo, pero es mega enorme y se coloca exactamente en la misma cabecera. Como decíamos, es un espacio de compra y venta informal, tiene antecedentes prehispánicos y coloniales. En este caso se instala el día lunes de cada semana, al que se le denomina también día de plaza. Y bueno, los compradores y vendedores empiezan a llegar muy temprano, ¿no? Podríamos decir que desde las 4 o 5 de la mañana o tal vez antes. Muchos llegan y pernoctan allí y ya empiezan a colocar y poco a poco o gradualmente se van integrando los compradores, ¿no? Yo puedo decir que se comercializa de todo, principalmente nosotros nos centramos, como decía, en los alimentos, sin embargo, bueno, se comercializa, encontramos de todo. Ajá. Otra característica de este tianguis que pudimos observar
es que como lo mencionan algunos autores, este tianguis es un tianguis mestizo indígena, porque hace rato decía que es un centro de abasto, pues alimentario y de todo tipo para las poblaciones indígenas que se encuentran ahí. Además, tiene esta característica porque, como lo dice Samuel Villela, creo que coincide con ser un lugar con características tradicionales, pero a la vez como que hay una combinación de pautas y principios todavía ya de la economía capitalista, entonces eso hace que pues tenga esta característica y que esté sobreviviendo a la fecha, ¿no? En pleno siglo XXI. Otra característica de estos tianguis, al igual que se hacía desde la época prehispánica, es que comparte espacio con la iglesia, ya sea con el templo principal o con la catedral del lugar, o en algunos casos se dice que se colocan alrededor de una fuente. En este caso, bueno, este tianguis en el que nosotros trabajamos comparte justamente el espacio con la iglesia principal, que ahí vemos una foto, y bueno, abastece aproximadamente a 47 comunidades indígenas de este municipio. También quiero decir ya de manera rápida y para terminar que hay otros centros de abasto alimentario importantes para la población. No sé, está por ejemplo un mercado municipal que es un espacio formal, porque sí está, aquí lo vemos en la foto, está fijo, ¿no? También hay centros comerciales de autoservicio que se ven incluso pues empapados durante el tianguis, quedan ahí como atrapados, pero son centros de abasto importante también para la población. Y además el comercio local que también podemos encontrar. También les preguntamos a los vendedores por qué prefieren surtirse en el tianguis o prefieren comprar en el tianguis. Estas son algunas respuestas que ellos dieron. Dicen, no exactamente lo dijeron en ese foro, pero dijeron, no importa quiénes somos, entonces queremos decir que no hay una diferenciación social para ellos. También compran ahí porque compran a precio más bajo, porque dicen que hay una variedad o un abasto muy importante para ellos. Es un momento de elegir qué comprar. También porque pueden intercambiar. Y bueno, la última que nos dijeron es porque pueden regatear, que es una palabra también que se usa a la fecha en pleno siglo XXI, donde se dice se puede debatir el precio de lo que se está comprando, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de algunos alimentos de en venta, tanto naturales y preparados. Y bueno, finalmente quisiera decir que en el siglo XXI este tianguis continúa siendo un espacio de abasto alimentario de intercambio entre consumidores y vendedores. También creo que es un tianguis donde persiste aún esta forma tradicional en la compra, en la venta e incluso en la preparación. No creo que los tianguis fomentan la identidad cultural, preservan modelos culturales tradicionales que yo creo que por el momento no se van a perder porque continúan. Además, conectan a la población rural con la población urbana o semiurbana y esto hace que se mantenga viva la economía local. Por tanto, creo que el papel de los consumidores y los comerciantes es lo que ha permitido que a través de los años, pues los tianguis tradicionales continúen ahí donde están. Me parece que es muy difícil que alguien quiera como desplazarlos o quitarlos, ¿no? Muchas gracias. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctora Angélica. Muchas gracias, Angélica. A continuación, damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Ogarrio Luna, licenciado en Mercadotecnia y asociado fundador de la Asociación de Comerciantes del Mercado 89, Coyoacán, Coyotl, Tianguistli. Francisco ha impulsado diversas iniciativas en favor de los mercados públicos, fortaleciendo su estructura socioeconómica mediante capacitación, colaboración con autoridades y defensa legal de los derechos de las y los comerciantes. Su trabajo ha contribuido al reconocimiento de estos espacios como parte esencial del patrimonio familiar y comunitario. Adelante, Francisco. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y ya todo lo que escuché de la doctora muy acertado. Yo quisiera contribuir y que mi participación fuera enfocado a la cuestión legal que tienen los mercados y tianguis en sí. ¿Qué es lo que representa y qué es lo que mm, qué parte de esto, en cuestión legal, protege, protege aún más nuestra, sí, nuestra estructura que tenemos hoy actualmente, tanto mercados como tianguis? No sé
quisiera poner aquí la presentación que mandé para que la vieran, no sé por dónde podría ponerla. Sí, pero una pregunta, ¿sí se puede poner la presentación? Sí, mira, Sí, no la... en la parte de abajo hay Sí, un botoncito verde que dice Share con una flechita hacia arriba. No sé si lo ubicas. sí, ya. Ah, ahí, sí, Creo que ahí estoy, ¿no? Y nada más abro mi archivo. sí, ya podemos ver. Ajá. Ahí ya lo pueden ver. Sí, ya podemos ver tu presentación. Aquí como les comentaba, va más dirigido a dónde estamos parados hoy en día. O sea, se entiende que esto es, como lo mencionaban, ya viene desde la época de la comercialización con cacao, con los temas de algodón. Ahorita es lo que a partir del 56 con nuestro reglamento de mercados, cómo nos tiene y en qué sector estamos. ¿Dónde nos encontramos y por qué? Aquí a mí siempre me gusta explicarlo de este modo. Si es el sector público, el sector privado y el sector social. Nos encontramos nosotros no en un sector público, no somos un sector privado, somos un sector social, como lo mencionaban. El sector público, ¿qué función tiene? Es satisfacer necesidades de servicios públicos, como lo son escuela, salud, transporte. ¿Y eso qué beneficios tienen o qué objetivo tiene? Satisfacer las necesidades, ¿no? El sector privado igual, pero con hospitales privados, escuelas privadas, y en sí su función pues es mantener ciertos servicios, cobrar por ellos y mantenerse, o sí, generar ganancia a través de ese servicio eh, que dan. Y nosotros estamos en un sector social donde es una combinación del servicio público que tenemos que dar y justamente todo este tejido social que tenemos. El sector público, para dar un poquito más ejemplificar un poquito más, es la educación, transporte, vivienda, abasto, por mencionar algunos. Lo ejerce el Estado con el objetivo de garantizar servicios para que la sociedad tenga acceso a ellos. Dichos servicios son sostenidos por los propios recursos del Estado a través de los impuestos, a través de lo que ellos puedan generar, también a través de sus estatales. Pues el IMSS, la CEP, todas las dependencias del gobierno, y quien hacen la función son servidores públicos, son las cadenas comerciales de radiodifusión. Los costos, que ahora no son costos, y sostener así el servicio. Eso es muy importante diferenciar entre el sector privado y el público. Son objetivos totalmente distintos, ¿no? Cumplen la misma función en satisfacer un servicio, pero su objetivo es distinto. O sea, lo saben muy bien, ¿no? En una cadena, en un hospital privado, pues no te atienden si no pagas, ¿no? Y es parte de su negocio. En una escuela privada, pues si no se paga una colegiatura completa, pues no puede estar uno ahí, ¿no? En cambio, en el sector público, el sector social es donde nos encontramos nosotros. Justo es la parte donde nos guarda el tema de los mercados públicos, los tianguis, y justo es eso. Me gusta poner lo que la doctora cuestión, no se puede relatar el precio y son los mismos productos que venden en todo el país en una misma cadena, ¿no? Ahí es donde entra ya un monopolio, es donde
lo que decida vender la cadena comercial o las marcas que decida vender la cadena comercial es lo que tenemos que comprar o lo tendríamos que comprar todos los integrantes de las comunidades. Y esto justo nos permite a nosotros como mercados públicos dar esa apertura, no la decisión de una mesa directiva o de una junta de socios de una cadena comercial, ¿no? Somos millones de comerciantes a lo largo del país para poder nosotros decidir o incluso crear nuestras propias marcas, nuestras propias cosechas, como lo comentaba la doctora. Entonces ahí es donde entramos nosotros y sí, no podemos compararnos con un tema de centros comerciales o cadenas de supermercados, porque no somos iguales, cumplimos otros dentro de otro sector, cumpliendo objetivos distintos, ¿no? En el objetivo que tienen el sector privado. Y justo para enfocarnos un poquito más en el tema de nuestra estructura legal, en donde nos tenemos parados hoy en día, nosotros somos usufructuarios dentro seamos comerciantes en mercados públicos o en tianguis. Nosotros nos rige un reglamento de mercados que data del 56 y justo somos comerciantes empadronados, ya sean mercados públicos o en tianguis, en este caso como lo que estamos viendo ahorita. El reglamento abarca que todos somos mercados públicos en su modalidad de tianguis, modalidad de fijos en edificios públicos, modalidad en ambulantes o en este caso como marchantes que van caminando para domicilio en plaza comercial, en plazas municipales. Entonces, pero todos somos comerciantes empadronados ante la autoridad competente y eso nos da un derecho de usufructo en el caso de ocupar, en caso de mercados públicos, el espacio para comerciar nuestros productos. Aquí puse en medio el tema de usufructuarios, nos los da un empadronamiento, no somos una concesión, no somos un permiso, somos usufructuarios con derechos para comerciar estando empadronados. ¿Por qué menciono esto? Porque más adelante en el mismo reglamento nos brindan los derechos sucesorios. Una concesión no se hereda o no se da, no se prestan esos derechos para traspasar mi empadronamiento a mis hijos, a mis familiares. ¿Por qué? Porque justo es eso. Al nosotros empadronarnos, tenemos que trabajar el espacio de manera personal o por medio de familiares. Son conceptos que tienen reglamentos muy marcados y así se establece y se configura el servicio público que a continuación voy a explicar, pero así también el patrimonio familiar. Es un tema de, ustedes lo ven, o sea, son tianguistas y comerciantes en los mercados públicos que van de generación en generación. Está el papá, luego el hijo, luego el hermano, los nietos, y así hasta hoy van del reglamento para acá 4 o 5 generaciones que así ha pasado. Constituimos el servicio público, sí es parte del servicio público precisamente por esto, para no dejar en manos de unas 3, 4 cadenas comerciales lo que llevamos a la mesa de nuestros hogares, ¿no? La decisión de saber qué marcas sí y qué marcas no, pues depende mucho de las cadenas comerciales que deciden qué va a haber en los aparadores. Nuestra función de servicio público es eso, que no sea nada más una decisión de 2 o 3 cadenas comerciales, incluso hasta nuestra propia marca, ¿no? Pero esa es esencialmente la función del servicio público, tener igualdad en el consumo y abasto de las familias. Porque después de eso sigue la colaboración y coordinación con autoridades responsables. El sector social es justo eso, es la coordinación entre un ente público y un ente social, en este caso nosotros como comerciantes. Nosotros no podríamos funcionar sin el apoyo de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos prestan los edificios públicos, porque ellos tienen la facultad de otorgarnos esos derechos para comerciar en los tianguis. Ustedes han preguntado, hay muchas veces
en internet pasa mucho que policías detienen a vendedores ambulantes que van con su charola ofreciendo merengues o mazapanes, y hasta se hace muy viral en internet, ¿no? Que policías mejor agreden a comerciantes que a una persona que está haciendo daño. Justo es eso lo que yo quiero resaltar, el respaldo legal que deberíamos o debemos de tener de acuerdo a las autoridades que somos copartícipes en ese servicio público. Hay mucha desinformación de este tema por parte de las autoridades en ciertos estados que justo hacen eso, por eso salen ese tipo de videos, ¿no? Pero sería bueno que estos canales o esta información vaya a más canales y haya una conciencia de lo mismo. Y los cambios de comportamientos en el servicio, justo decían la transformación y cómo comerciar, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta poner el ejemplo de los aguacates. Antes se vendían aguacates, ¿no? En pieza, por kilo en los mercados. Hoy la gente pues, lo que piden, lo que ofrecemos y cómo lo piden. Ya se tiene que vender de manera, pues ya casi hecho guacamole, ¿no? Y por el servicio. No todo, pero sí en ciertas partes. Y nos tenemos que adaptar a ese cambio de entrega, a ese cambio de forma de brindar el producto. Entonces, también eso hay que entenderlo de parte de nosotros los comerciantes y tianguistas. Sería todo de mi participación y quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Sabemos que estás en una cocina y que oímos ahí la dinámica y se nos antoja mucho saber lo que seguramente se ha de preparar ahí. Muchas gracias. Tuvimos algunas interferencias con el sonido, ¿no? Y creo que la red estaba un poco inestable. Pero bueno, agradecemos tu participación. Ya hay algunas preguntas aquí para ambos. Por un lado, agradecemos la participación de los dos, de la doctora Daniela y de Francisco. Voy a mencionar algunas y les cedo la palabra para que las contesten o nos comenten por orden. Primero Angélica y después Francisco. Ana García le pregunta a la doctora Angélica que más allá de la descripción que nos hace del mercado, ¿cuál sería la relevancia del estudio? También, le mandan saludos, Leonor Cano, y también preguntan, gracias por la presentación, ¿qué resultados tuvieron de los consumidores? ¿Qué productos son los que más compran? También hay saludos desde Venezuela. Y Mireya Rubio nos pregunta cómo podría, saluda y dar las gracias por la información que se ha proporcionado en el seminario y tiene algunas preguntas. ¿Cómo podríamos aprovechar la diversidad cultural y productiva de Ixtlahuaca para fortalecer esos mercados tradicionales y que realmente beneficien a las comunidades locales? Esa es una pregunta, creo que va para la doctora Angélica. ¿Y qué estrategias han funcionado mejor en otros municipios que podríamos adaptar aquí en Ixtlahuaca para que los mercados tradicionales sean más resilientes frente a los cambios económicos y sociales? Y para Francisco, hay dos preguntas. ¿Qué limitaciones se enfrenta el mercado con un reglamento que tiene más de 50 años de antigüedad? Pregunta Mayra. Y si existe una falta de relevo generacional que afecte la continuidad de los mercados. Nos hablabas de que hay una sesión, ¿no? Hay una sesión, me parece que a lo mejor podrías ampliar también un poquito en qué consiste esta sesión. Y yo también me quedaba con esta duda del usufructo. Igual y nos puedes ayudar. Ana García también pregunta a Francisco si hay poco acceso a censos o datos de los mercados locales. ¿Existe alguna razón legal o política? Si quieren, hasta ahí dejamos las preguntas y le cedo la voz a Angélica y después a Francisco. Está apagado tu micrófono. Ah, ya, Sí, listo. Gracias. sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, gracias por los saludos. Agradezco también a quienes están interesando en este tema.
Yo creo, gracias a Leonor también por estar acá, es una colega también de ahí de la facultad, en la UAMX. Eh, Creo que, como siempre, yo podría decir, y como con todo tema, em, hablar de los tianguis y los mercados, ¿no? Siempre creo que por tener esos antecedentes, por tener una trayectoria histórica, a mí me parece que simple por esa razón puede decirse que es importante, ¿no? Tal vez a veces no nos clavamos en algunos temas. Yo estoy empezando a abordar ahora esta temática de los tianguis y los mercados, no lo había hecho anteriormente. Más bien me había clavado en la alimentación, pero me surgió la idea al realizar recorridos de área y hacer trabajo de campo, pues que los tianguis y mercados son centros muy importantes de abasto de alimentos y de alimentos tradicionales, pero también de alimentos que podríamos decir son alimentos procesados, ¿no? Y que creo que esto iría mucho también de la mano con lo que alguien pregunta ahora que, por ejemplo, ¿qué encontramos con los consumidores? Pues encontramos que el hecho de que haya alimentos tradicionales y alimentos también pues procesados, industrializados, porque se puede ver también que en los tianguis venden ya alimentos enlatados. Las mujeres, por ejemplo, jóvenes, están empezando como pues a mezclar, están empezando como a generar un sincretismo en la alimentación, usando alimentos tradicionales y alimentos procesados o alimentos que conocemos mucho más, no sé, a lo mejor ahora en enlatados. Tuvimos la oportunidad de ver cómo mujeres jóvenes indígenas están combinando los quelites, por ejemplo, con huevo ya preparados, o están combinando quelites con atún, ¿no? Con atún enlatado. Entonces, esto da la pauta de que queramos o no, vivimos en un siglo en donde sí la alimentación tradicional tiene una importancia y creo que debemos valorarla mucho más, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tianguis podemos ver que se hacen tortillas elaboradas a mano con la masa del maíz. Y creo que eso es muy valorado por muchos que no estamos tal vez en un ámbito donde se elaboran precisamente tortillas hechas a mano, sino vivimos en un ámbito donde pues es la ciudad y solo podemos encontrar tortillas de máquina, ¿no? Entonces, si yo voy al tianguis y encuentro ese tipo de tortillas o encuentro un alimento tradicional, no sé, por ejemplo, un huitlacoche, ¿no? O un quelite preparado, eso me va a dar mucho más elementos como para valorar y decir, creo que hace falta más de esto que de lo otro. Sin embargo, estamos en el entendido de que en los tiempos que estamos viviendo no podemos desligar, ¿no? Que siga prevaleciendo un patrón de consumo tradicional, porque queramos o no, los medios de comunicación y muchos otros elementos están influyendo en la gente. Uno se puede dar cuenta cómo la gente, los mismos indígenas y quienes están en el tianguis y en los mercados tienen un celular. De alguna manera pueden conectarse a una red. Entonces eso ya les da como más elementos para saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Qué está pasando cerca o lejos de ellos. Entonces no podemos como evitar que haya esa combinación de elementos. Creo que aquí yo podría decir que entre los consumidores sí está habiendo, ¿no? Independientemente de las características, está viendo este sincretismo en la alimentación, porque tal vez no están dejando lo suyo, lo tradicional, lo que les enseñaron, pero sí están adoptando nuevos modelos que de alguna manera les están enseñando, ¿no? De hecho, decía que, por ejemplo, una parte de la población que migra ha traído también nuevos elementos, nuevos patrones, nuevas ideas, y eso prácticamente ha hecho que la gente aprenda. Entonces, sobre todo son generaciones jóvenes las que están saliendo y las que de alguna manera regresan también a sus comunidades y pues algo están aprendiendo. Ujú. Otra pregunta que se decía, ¿cómo aprovechar la diversidad de Islahuaca? Pues sí, me parece que Islahuaca es un municipio con una diversidad cultural, natural muy diversa, ¿no? De todo tipo. Y yo creo que lo más importante, la manera de poderlo hacer es que las autoridades tendrían, o nosotros mismos como sociedad tendríamos que valorar en su generalidad lo que la gente sabe. Ujú, lo que aún persiste todavía y que tenemos, yo creo que cuidar mucho que no se pierda eso que se está, que aún prevalece y se reproduce en un tianguis o en un mercado. No sé, valorar, por ejemplo, también
a los pequeños productores, porque es muy claro que en el tianguis los pequeños productores se ponen en chiquito, decía hace rato, a la altura del piso y quedan así como absorbidos, ¿no? Por los grandes. Entonces creo que tenemos que valorar a esos pequeños productores conocidos como temporaleros, que además cuentan con un espacio muy reducido, incluso muchos se ponen a lo mejor de manera ilegal porque hay que pagar una cuota para estar allí, entonces a lo mejor se mueven, muchos prefieren moverse porque no hay lo suficiente el recurso económico como para estar pagando la cuota, ¿no? También creo que otra forma de poder valorar y aprovechar es promover esos usos y costumbres. A mí me parece que como antropólogos tenemos una tarea muy ardua por hacer para poder rescatar, ¿no? Y poder hacer que prevalezcan esos usos y costumbres y que no se pierdan. Ujú. También creo que fomentando las formas tradicionales, o no sé, rescatando esos alimentos tradicionales, esos alimentos que aún vemos en muchos lugares y que añoramos porque a lo mejor los comimos de niños y decimos, pues los hacían, ¿no? Mi abuelita o alguien hace muchos años y hace mucho que no veía que estuviera y lo encontramos en un mercado. Entonces tendremos que valorar y fomentar precisamente esas formas y ese conocimiento tradicional. Hace ratito ahorita lo escuchaba en la exposición de Francisco, pues esa transmisión de conocimiento que se debe dar en las familias y en las generaciones, ¿no? Y que no se pierda, que creo que es lo más importante. Entonces, hay otra pregunta por allí que dice las estrategias con otros municipios. No sé, yo estoy muy reciente ahora en este tema de los tianguis y mercados y necesitaría como documentarme un poco más de qué está pasando como en otros municipios ya, porque a veces no es lo mismo decir voy al tianguis, al mercado, pero cuando uno no se clava como investigador, pues no vemos lo que tenemos que ver, ¿no? Pero espero en un futuro poder estar investigando algunos otros y tal vez tendría más oportunidad, más posibilidad de decir que otras estrategias que se han implementado en otros espacios o lugares podrían ayudar también al caso tal vez de Ixtlahuaca, ¿no? Espero haya contestado de manera así muy, muy general. Gracias. Gracias, Angélica. Francisco, aprovecho para dejar una pregunta más de Marian Villanueva, que felicita a los dos, a Francisco y Angélica, y específicamente te pregunta en Coyoacán cómo ha sido el proceso de gentrificación y el aumento del turismo y qué efectos ha tenido para el comercio de sus productos. Adelante, Francisco, está cerrado tu micrófono. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera pregunta del reglamento de hace 50 años, sí, justo todas nuestras leyes vienen desde la Constitución de 1917, entonces esa parte se van a ir adecuando, se va adecuando a partir pues sí, los cambios que hay en la administración pública. Como tal, el reglamento de mercados deja las bases de lo que representamos, como lo dije en la presentación, de un sector social. No es un tema de sector privado que nos representa como un sector privado. Entramos, nos dan las bases para tener la esfera de sector social con el tema del usufructo. O sea, la pregunta que usted me mencionaba, ¿por qué usufructo? Porque no somos una concesión, no tenemos un permiso, una licencia, somos comerciantes empadronados para ejercer un derecho de usufructo para dar uso y disfrute del espacio de que comerciamos. En el caso de un inmueble público o en el tema de tianguis, pues el espacio en la vía pública. Estamos nos dan ese derecho y ese derecho se configura como usufructo de manera temporal, de manera de manera temporal o no, puede ser por un día, por el establecido el jueves de tianguis o el miércoles en cierto lugar el jueves, en cierto lugar el lunes, pero esa esfera es el usufructo. En caso de los mercados públicos es nuestro puesto fijo, nuestro puesto que no es como una propiedad, por ahí decían una forma de propiedad agraria. Es prácticamente lo mismo, o sea, nosotros no tenemos una escritura
de lo que tenemos en el mercado de una escritura pública, ¿no? Pero tenemos un instrumento que es nuestra cédula de empadronamiento, que nos da el derecho de usufructo de usar ese espacio que está delimitado en la cédula cuando fuimos empadronados. Y eso es lo que da nuestro reglamento de mercados. Como tal, ha habido cambios en el comportamiento y la administración pública, pero es la base que tenemos. No afecta que sea un reglamento de hace 50 años. ¿Por qué? Porque existen los mecanismos legales para hacerlo funcionar. Los transitorios en las leyes, los transitorios de cuando éramos departamento del Distrito Federal, a lo que hoy es, lo que después fue jefatura de gobierno y lo que hoy es el gobierno de la Ciudad de México. Todas las responsabilidades que antes caían en el departamento de mercados o en el departamento de Distrito Federal, cae hoy en las alcaldías. Y eso contestando la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta también traía ahí algo de relevo generacional. Justo es eso. Nuestro reglamento en esta esfera nos da el derecho de poder transmitir este derecho de usufructo a nuestros familiares. Justo por eso el reglamento especifica que tenemos que dar ese servicio y esa ocupación del puesto o del lugar de manera personal de quien fue empadronado o por medio de sus familiares. Y en caso de fallecimiento, para hacer el cambio de ese traspaso, ese cambio de cédula, de esa cédula que nos dan a ser empadronados, es a través de un familiar. O sea, la alcaldía no puede decir, ya se murió Juanito y ahora viene mi hijo, mi primo del alcalde a querer ocupar ese lugar. Estamos protegidos para que una vez que el comerciante no esté y fallezca, su hijo tiene el derecho sobre ese puesto, sobre ese espacio, sobre esa forma de comerciar. Por eso es muy importante para mí mencionar que es un patrimonio familiar. Ahí se configura. Entonces, ese relevo generacional, al menos que las próximas generaciones no lo quieran, pues se podría perder. Por eso es importante hacer conciencia, como lo decía la doctora, de las generaciones que siguen fomentar este comercio y esa forma de distribución de los alimentos procesados, no procesados o orgánicos. En este caso, los mercados aún tienen esa parte pues sí, de no quedarse con lo que una marca impone, ¿no? Nuestra forma de transformar esos productos, de inventar qué se puede hacer con uno u otro insumo, es lo que nos queda todavía. Entonces, eso es lo que se tiene que proteger. Eso es respecto a la primera pregunta. La segunda, la cuestión de los censos, que no existen como tal o son difíciles de dar con ellos en Internet, pues es un tema de información pública. Debería haber, sí, en información como pública, en cuestión de cuántos mercados hay, cuántos comerciantes hay, y eso lo ve o la responsabilidad lo tiene el gobierno central conforme a las alcaldías. Hay un tema ahí de voluntad política muchas veces, de no querer tener esa información o incluso seguir empadronando a los comerciantes por la carga económica y por la carga política que eso representa. Es más fácil para un gobierno decir, yo controlo de manera discrecional 100 comerciantes, que tengan 100 comerciantes derecho a tener su espacio. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos hoy en día. Tratamos nosotros de que esta información le llegue primeramente a los comerciantes, que no se dejen extorsionar, que no se dejen, que conozcan sus derechos, así como comerciantes en mercados públicos como en los tianguis, ¿no? Los comerciantes en tianguis también tienen derechos a ese tipo de empadronamiento, que no lo han querido hacer, que no se ha visto, que no se ha llevado a cabo. Muchas veces no es por culpa del comerciante, ¿no? Muchas veces no tiene la información necesaria para poderlo solicitar, exigir, y por el otro lado, pues falta mucha voluntad de parte de las autoridades
para que se les brinde ese apoyo de la asociación aquí en Coyoacán, dar esa información. Y la tercera pregunta en el tema de la gentrificación y los cambios en el comportamiento del consumo, sí, aquí antes nosotros, el mercado ha pasado por muchos cambios, muchas generaciones de comerciantes, y hoy justamente ha habido cambios incluso en los giros de los mismos puestos, ¿no? Hoy el 70% de los comerciantes, de los visitantes son turistas, cuando antes era amas de casa, oficinistas, y nos buscaba mucho la gente, diferente tipo de gente antes que ahora. Tenemos que adaptarnos a ese cambio, tenemos que adaptarnos a ese comportamiento de consumo sin perder de vista eso que llama la atención. A lo mejor a los oficinistas ya no les llama tanto la atención los insectos, ¿no? que vendemos, los chapulines, las chicatanas, todo eso que se vende en este mercado, pero a los turistas sí. Y es una forma de poder adaptarnos a ese cambio, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado enfrentar esa parte, pero aquí en el mercado, por lo que se observa y en la cantidad de negocios que ofertan ese tipo de mercancías y servicios, ha sido algo bueno para rescatar este tema de mercancías y servicios. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Angélica, por sus comentarios. Creo que hay como varios retos ahí, pero nos dan un panorama, pues, de la importancia de estos centros de distribución, estos espacios en donde todavía está vigente, ¿no? Aspectos de nuestra cultura, ¿no? Y esto que nos dice Francisco de cómo si no se consumen, o sea, si han dejado de consumir algunos productos, ¿no? Que de origen prehispánico, pero justamente el turismo sí los está consumiendo, ¿no? Son como estos espacios que tenemos ahí. Creo que la parte de la reglamentación es importante, ¿no? Y siempre nos quedamos ahí dentro de los retos, cómo se reglamenta, se transparenta, cómo podría alguien que se inicia a producir y querer comercializar productos, puede o no insertarse en esos mercados. Bueno, creo que hay muchas preguntas, pero bueno, tendremos ya tiempo para contestarlas, ¿no? Dejo el micrófono a la doctora Mayra, no sin antes pedirles a todos nuestros participantes de ese seminario si pueden encender su cámara para tomar una foto de esta sesión y ya Mayra nos hará algunos comentarios finales, sobre todo relacionados con la constancia de participación. Muchas gracias, Lulú. Antes de cerrar, hacemos un breve recuento de las ponencias que nos acompañaron a lo largo del seminario. Cada una pues nos ofreció una mirada particular sobre los mercados tradicionales. Nos mostró cómo son territorios vivos y complejos y además profundamente significativos. La ponencia Geografía Económica del Abasto, Territorios, Flujos y Familias en los Mercados de Huejotzingo nos permitió comprender las redes sociales, familiares y espaciales que sostienen el abasto cotidiano. Se destacó el papel de los cinturones verdes urbanos como zonas estratégicas para el abastecimiento local, la soberanía alimentaria y la conexión campo-ciudad. La ponencia Productos que otorgan identidad territorial en el mercado tianguis de Ixtlahuaca abordó no solo la relación entre productos locales y los sentidos de pertenencia, sino también la configuración de circuitos de comercialización, la movilidad de mercancías y comerciantes y una rica diversidad de productos de temporada como elotes, flor de calabaza, habas o quelites. Y se reflexionó además sobre la segregación espacial de las mujeres, el desplazamiento de mercancías y los estereotipos de género presentes tanto en la organización familiar como en las prácticas agrícolas asociadas a la milpa. La ponencia Tempesquitle y Mercados Tradicionales, la resiliencia de los pueblos originarios en México, puso en el centro la resistencia de los pueblos, no solo en el ámbito cultural, sino también en el consumo, el comercio y el mercado laboral. Subrayó cómo estas comunidades ejercen soberanía sobre sus sistemas alimentarios y continúan trazando su propio rumbo frente a contextos de transformación y adversidad.
En la ponencia Transformación de Productos Alimenticios en Mercados de Ciudades Patrimonio del Bajío, se visibilizó la creciente vulnerabilidad espacial de los mercados tradicionales, los efectos de la gentrificación y los cambios en los productos que se comercializan. En el conversatorio, Mercados Alternativos como ejes de sustentabilidad y rescate social, pudimos conocer experiencias colectivas como el Tianguis Alternativo de Aguascalientes, la comunidad Slow Food en Toluca y diversas redes agroecológicas en donde estas iniciativas constituyen alternativas sostenibles y solidarias desde la producción hasta el consumo. Se destacó cómo estas redes, muchas de ellas articuladas desde procesos de economía social y solidaria, promueven circuitos cortos de comercialización, fortalecen vínculos campo-ciudad y apuestan por modelos agroalimentarios más justos, participativos y respetuosos con los ecosistemas. Estas experiencias no solo buscan transformar la forma en que se producen y consumen los alimentos, sino que también representan una apuesta ética y política por un sistema agroecológico regional y una economía alternativa viable a escala ciudad. Y hoy, con las reflexiones que han surgido en esta sesión en relación con la importancia territorial del Tianguis de Ixtlahuaca, que es un ejemplo de cómo los mercados se consolidan como un nodo estratégico de articulación campo-ciudad, garantizando el acceso a alimentos frescos. Y lo que se subrayó sobre la urgencia de brindar acompañamiento legal y asesoría jurídica a comerciantes de mercados tradicionales como una herramienta clave para fortalecer sus derechos, dar certeza a su permanencia en el espacio público y contrarrestar procesos de desplazamiento, desregulación o invisibilización institucional. Normalmente las dimensiones jurídicas y normativas que condicionan la permanencia del comercio tradicional tienden a quedar relegadas frente a enfoques económicos o culturales. Por ello hace falta generar conocimiento situado que reconozca las tensiones legales que atraviesan estos espacios y las estrategias colectivas para su defensa. Y bueno, con esta sesión concluimos el seminario. Agradecemos profundamente su participación y compromiso a lo largo de estas 4 jornadas intensas y profundamente significativas. Los aprendizajes y reflexiones generadas nos invitan a continuar trabajando de manera colectiva por la preservación, la revitalización y fortalecimiento de los mercados tradicionales, entendidos no solo como espacios de intercambio económico, sino como territorios de cultura, identidad y comunidad. Agradecemos con mucho cariño su presencia constante, su escucha generosa y su participación. A quienes estuvieron conectándose en los próximos días, les estaremos haciendo llegar sus constancias de participación y ojalá que lo compartido aquí siga latiendo en sus proyectos, en sus decisiones, en sus comunidades y en los territorios, y que este seminario no cierre una conversación, sino que la multiplique. Muchas gracias Lulu por el apoyo, muchas gracias a todos y a todas que estuvieron presentes. Y bueno, aquí seguimos. Gracias.